Ok, hermanos, vamos a ver entonces el tema que tiene por título extensión e intensidad del pecado, ¿ok? Extensión e intensidad del pecado. Y este tema, hermanos, es un tema muy importante. Vamos a estarlo desarrollando el día de hoy. Eh, este es nuestro cuarto tema, como decía yo antes, ya vimos tres temas anteriores acerca de amarteología, del tema del pecado, estuvimos hablando sobre la naturaleza del pecado, ya estuvimos hablando sobre su fuente, estuvimos hablando sobre los resultados del pecado, esa fue nuestra última clase, y el día de hoy vamos a hablar sobre estas dos características del pecado, que es su extensión e intensidad. Y con esto, hermanos, básicamente lo que queremos decir es dos cosas. Cuando hablamos de la extensión y la intensidad del pecado, básicamente lo que queremos decir en primer lugar, es cómo es de extenso y de común el pecado en el mundo y en el corazón de los hombres. Eso es lo primero que queremos decir. Y en segundo lugar, lo que queremos decir con intenso es qué tan radical es el pecado en el mundo y en el corazón de los hombres. ¿Ok? Entonces, con extenso, lo que queremos decir es, estamos hablando de su universalidad, cómo el pecado está en todas las personas, en todo el mundo, y con su intensidad lo que queremos decir es qué tan profundo, qué tan grave es el pecado en el corazón del hombre, ¿ok? Después de estudiar, hermanos, este tema, ustedes como estudiantes deberían de ser capaces de conocer la extensión y la intensidad del pecado tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, ¿ok? Y voy a usar una ilustración para que comprendamos un poco mejor a qué nos estamos refiriendo con este tema de la extensión y la intensidad, ¿ok? Vamos a imaginarnos un lago grande, y ese lago está contaminado, ¿ok? Ese lago contaminado representa a la humanidad. Y vamos a utilizar esta ilustración de un lago contaminado para hablar entonces de la extensión y de la intensidad del pecado. En primer lugar, en su extensión, en la extensión del lago, todas las partes del lago están contaminadas. Todas las partes, desde una orilla, pasando por el centro, hasta la otra orilla, desde toda la orilla, en toda su circunferencia, desde la parte de arriba de la superficie del lago hasta la profundidad del lago, todo el lago está completamente contaminado, ¿ok? Cada gota de agua de este lago está sucia. No hay ni una sola gota en el lago que esté pura. ¿Ok? Cuando estamos aplicando entonces esta ilustración para aplicarla a la humanidad, lo que queremos decir entonces es que de la misma manera que en ese lago no hay una sola molécula de agua que no esté contaminada, queremos decir entonces que no hay un solo hombre en el mundo que esté limpio del pecado, que pueda decir yo no tengo pecado. ¿Ok? A eso nos referimos cuando estamos hablando de la extensión. Ahora, por un lado, el lago no solamente está contaminado en su extensión de una forma total en todas sus partes, sino que también el lago está intensamente contaminado. Es decir, la contaminación del lago es severa, la contaminación es profunda. Tiene basura, tiene desechos tóxicos, tiene aceite, tiene incluso, está mezclada con aguas negras. Cada gota de agua del lago no solo está contaminada, sino que está muy contaminada, está putrefacta cada gota de agua. ¿Ok? Y cuando estamos hablando entonces de esa analogía, pero en la intensidad, lo que queremos decir entonces es que cada hombre en el mundo no solo está medianamente manchado por el pecado o medio sucio por el pecado o salpicado un poco por el pecado, no. Lo que queremos decir es que el hombre está totalmente depravado por el pecado, está contaminado completamente en todas sus partes. Así que con esa ilustración, entonces, hermanos, creo que ya ustedes más o menos tienen una idea que ahora lo que vamos a hacer es ir a demostrar estas dos cosas que acabamos de decir por medio de esta ilustración, las vamos a demostrar entonces por medio de las escrituras, y básicamente así es como va a quedar entonces nuestro bosquejo el día de hoy
prácticamente vamos a ver 2 puntos y cada uno de esos puntos tiene 2 subpuntos, ¿ok? 2 puntos, cada punto tiene 2 subpuntos. Número 1, en el punto número 1 vamos a estar hablando de la extensión del pecado, ¿ok? La extensión del pecado, y ahí vamos a ver entonces 2 subpuntos. En primer lugar, vamos a ver esa extensión tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. Permítanme que me estoy quedando sin cámara. Algo, ya, creo que ya volvimos ahí. Ahí volvimos. Ok. Y en el punto número 2, hermano, vamos a estar viendo entonces la intensidad del pecado, tanto en el Antiguo Testamento también como en el Nuevo Testamento. A ver, repito, porque me perdí un poco ahí que se me estaba yendo la señal. Punto número 1, la extensión del pecado. Subpuntos: 1, la enseñanza de este tema en el Antiguo Testamento y luego en el Nuevo Testamento. Punto número 2, la intensidad del pecado, primero en el Antiguo Testamento y luego también en el Nuevo Testamento. ¿Ok? Vamos a ver entonces, hermanos, el punto número 1 el día de hoy. ¿Ok? Que es este: la extensión del pecado. Y aquí, hermanos, lo que queremos decir es a la pregunta ¿quién peca? La respuesta que vamos a estar viendo a través de las escrituras es que la respuesta que encontramos en la palabra de Dios es que el pecado es universal. Es decir, no solo algunos individuos aislados o, por decir algo, la mayoría comparado con el total de la raza humana son los que pecan, sino que lo que queremos decir es que todos los humanos, sin excepción, son pecadores. Y eso es lo que vamos a ver entonces en este momento en los dos subpuntos. Vamos a rastrear esta enseñanza tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. Vamos a ver entonces nuestro subpunto 1. La enseñanza sobre la extensión del pecado en el Antiguo Testamento. ¿Ok? En el Antiguo Testamento. Ok, hermanos, después de que Adán cayó en pecado, ese pecado se pasó a toda la raza humana. Esto queda inmediatamente reflejado cuando nosotros estudiamos las escrituras y vemos cómo las generaciones que van pasando después de Adán se van entonces corrompiendo. El Señor va hablando prácticamente de que toda esta descendencia de Adán están llenos de maldad, están llenos de pecado, hasta que llegamos prácticamente a los tiempos de Noé. Ya cuando llegamos a los tiempos de Noé, el pecado de la raza humana era tan grande y era tan extenso que Dios decidió prácticamente destruirlo todo. ¿Okay? Con excepción de Noé, que recordemos que la razón que el Señor lo salvó fue porque halló gracia, ¿verdad? Y a través de esa gracia que Noé halló, entonces él alcanzó a salvarse del diluvio y con él también su familia. Y los animales que Dios le dijo que metiera, ¿verdad? En la arca, que tenían varios propósitos: preservar la vida de estos animales, es que sirvieran también de alimentación para la raza humana después del diluvio, y también que sirvieran para ofrecer sacrificios a Dios. Recordemos que lo primero que hizo Noé cuando finalmente el arca aterrizó verdad, el arca ya quedó en tierra firme en el monte Ararat, fue que Noé hizo un altar y ofreció sacrificios al Señor. Pero al punto al que los quiero llevar, hermanos, es que cuando nosotros leemos las escrituras nos damos cuenta de que después de Adán, todos los hombres quedaron manchados por el pecado, quedaron afectados por el pecado. No hubo uno solo que no fuera pecador. Y Noé fue salvado porque halló gracia. Amén, porque halló gracia. Vamos a ver lo que dice este pasaje. En Génesis 6:5 dice: y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. ¿Ok? Se necesitó entonces un diluvio universal para acabar con la raza humana, porque el pecado era universal. ¿Ok? Pero no crea que el diluvio arregló el problema, no. Porque el pecado no solo era universal, sino que el pecado también tenía una cierta intensidad. Incluso después de que a través del diluvio Dios destruyera a todos los malvados, Dios todavía dice en su palabra que después del diluvio hay
una inclinación al mal en el corazón del hombre. Y eso lo vemos en nuestra siguiente cita, en Génesis 8, verso 21, donde dice: y percibió Jehová olor grato, esto es una vez ya pasado el diluvio, cuando se ofrece un sacrificio a Dios, y dijo Jehová en su corazón: no volveré más a maldecir la tierra por causa del hombre, porque el intento del corazón del hombre es malo desde su juventud, ni volveré más a destruir todo ser viviente como he hecho. ¿Ok? Entonces, el diluvio no fue en sí la solución para el pecado. De alguna manera, se iba a comenzar una vez más con una familia. En este sentido, Noé se volvió como otro Adán, ¿no? Porque ahora la tierra iba a ser poblada con los descendientes de Noé. Originalmente fue poblada con los descendientes de Adán, pero ahora, después del diluvio, de alguna manera iba la tierra a ser repoblada con los descendientes de Noé. Pero ya después del diluvio, Dios dice en este versículo que todavía encuentra que todo intento del corazón del hombre es la maldad desde su juventud. Y eso lo vemos porque si seguimos leyendo el libro del Génesis, nos damos cuenta que después, a través de los descendientes de Noé, se comenzó a poblar la tierra, fue el origen prácticamente de las naciones, y después de eso lo que encontramos es al hombre una vez más rebelándose en contra de Dios, ¿no? Y tratando de construir una torre para desafiar de alguna manera también a Dios. Entonces, venimos rastreando entonces que una vez más el pecado se riega por toda la tierra. Hay una universalidad en el pecado. Prácticamente los descendientes de Noé se comenzaron a multiplicar y comenzaron a nacer, y cada vez que nacían estaban haciendo un pecador más, ¿no? Y eso habla entonces de la extensión del pecado prácticamente en toda la tierra. Más adelante, hermanos, ya cuando nosotros seguimos leyendo después de la Torre de Babel, el Señor llama a Abraham, lo llama con el propósito de formar una nación, pero después nos encontramos que incluso Abraham es un pecador y todos sus descendientes son pecadores. Y ya cuando llegamos a los tiempos, por ejemplo, de los reyes, de David, de Salomón, ellos escribieron muchísimo acerca de esta condición de la universalidad del pecado. Por ejemplo, David en el Salmo 14 y en el Salmo 53, que son dos salmos muy parecidos, voy a citar solamente uno de ellos porque son casi idénticos. David habla acerca de la corrupción que prácticamente afecta a todos los hombres. Vamos a leer el Salmo 14 del 1 al 3 y dice, así, dice: el necio en su corazón no hay Dios, se han corrompido, hacen obras abominables, no hay quien haga el bien. Jehová miró desde los cielos sobre los hijos de los hombres para ver si había algún entendido que buscara a Dios. Todos se desviaron a una, se han corrompido, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. ¿Ok? Esto significa entonces que todos los hombres nacen ya con esa situación de pecado, ¿no? Obviamente esto no quiere decir que los hombres no pueden hacer absolutamente nada bueno. Ya vamos a hablar un poquito más de eso más adelante, ¿ok? Porque los hombres sí pueden hacer algunas cosas que son buenas. Voy a explicar un poquito acerca de la depravación total, y eso creo que nos va a ayudar un poco a entender más este punto. David no está diciendo que no hay personas que de repente pudieran parecer justos, pero David aclara que si hay una persona que es justo es porque es por medio de la gracia de Dios. Por ejemplo, mire lo que dice ahí mismo, pero en el verso 5, dice David: ellos temblaron de espanto porque Dios está con la generación de los justos. Primero, en los versos anteriores nos dice que no hay ni uno bueno, ni uno justo, pero aquí en este verso nos habla de que hay algunos justos. Entonces, obviamente, cuando se menciona a justos en el Antiguo Testamento, hay que hacer esa distinción, hermano, que algunas veces se les está comparando simplemente con los que son impíos y se está diciendo estos son más justos que aquellos que son malvados. Pero también, si leemos bien la palabra, también nos vamos a dar cuenta que estas personas no son justos por sí mismos, sino que aquellos que han sido verdaderamente justos es porque han sido justificados por Dios. En el Proverbio 20 alcanzamos a ver un poco con más claridad esta situación que les estoy mencionando. Mire lo que dice el Proverbio 20, es muy, muy interesante. En el verso 6 dice: muchos hombres proclaman cada uno su propia bondad. Escuche, esa es una bondad obviamente
que nosotros podríamos decir moralista, ¿no? Pero hombre de verdad, es decir, uno que de verdad sea justo, ¿quién lo hallará? Esta es una pregunta obviamente cuya respuesta implícita es nadie, ninguno hallará a ese hombre. Y está precisamente en el contexto del Salmo 14 que estábamos leyendo, que decía prácticamente no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno, todos se desviaron, nadie busca a Dios. Entonces, este proverbio 26 lo que nos está entonces es comprobando de alguna manera lo que yo acabo de decir, ¿no? Por medio de esta pregunta retórica, ¿quién lo hallará? La respuesta es obvia, la respuesta es nadie. Quizás hay muchos hombres que por sí mismos proclaman ellos mismos su bondad, pero realmente un justo es solamente aquel que verdaderamente Dios ha justificado. Y el proverbio sigue diciéndonos eso en el verso 20, en el verso, perdón, 7 y 8, proverbio 20, versos que siguen, 7 y 8 dice, camina en su integridad el justo, sus hijos son dichosos después de él, el rey que se sienta en el trono de juicio, con su mirar disipa todo el mal. Es decir, sí hay entonces justos, pero estos justos, los que son verdaderamente justos, es los que han sido justificados por Dios. Los otros son solamente personas que están proclamando su bondad, pero no son verdaderamente justos. En el verso que sigue, vuelve el proverbista, vuelve a hacer una vez más otra pregunta en el verso 9 y nos aclara lo que yo les vengo diciendo. Dice, ¿quién podrá decir yo he limpiado mi corazón? ¿Limpio estoy de mi pecado? Es decir, ¿quién puede decir eso de sí mismo? Esto es muy claro, ¿no? Al mismo tiempo que no hay ninguna persona que no sea culpable de pecado aquí. Este pasaje es muy claro sobre la extensión del pecado en todos los hombres. Nadie está limpio porque la pregunta dice, ¿quién podrá decir yo he limpiado mi corazón? Nadie, ¿no? La respuesta es obvia. Entonces, está en el mismo contexto del Salmo 14, lo que está diciendo aquí el proverbista en el proverbio 20. Vamos a ver otro versículo donde también se nos habla sobre la pecaminosidad del hombre. Mire lo que dice Primera de Reyes, capítulo 4, verso 46. Dice, si pecaren contra ti, escuche, porque no hay hombre que no peque y estuvieres airado contra ellos y los entregares delante del enemigo para que los cautive y lleve a tierra enemiga, sea lejos o cerca. La parte que resalté ahí en amarillo en esta parte es obviamente la parte que dice, porque no hay hombre que no peque. Esta es la dedicación del templo, ¿no? Del templo de Salomón. De alguna manera se reconoce en este pasaje, se dice, no hay un hombre que no peque. Todos los hombres de todos los colores, de todas las edades, de todas las culturas, de todos los idiomas, pecan. El pecado es universal. Algunas veces, hermano, convivimos con personas de otras culturas y uno se queda sorprendido de las diferencias culturales tan marcadas que podemos tener con otra gente, diferentes comidas, costumbres, mentalidades. Hay idiomas que son tan extraños. De repente uno escucha a alguien hablar su idioma y tú dices, qué extraño es, no entiendo absolutamente nada. Y somos tan diferentes en muchas cosas entre los hombres, pero una de las cosas en que somos iguales todos los hombres es en que todos somos pecadores, porque no hay un hombre que no peque. La envidia, la mentira, la pereza, la gula, la codicia, eh, eso no va a respetar realmente sexo, no va a respetar niveles de estudio, no va a respetar niveles económicos, edad, si eres rico, si eres pobre. Todos los hombres, dice Salomón en este pasaje, pecan. Solamente ha existido un hombre que nadie lo pudo redarguir de pecado y ese pues fue Cristo. Pero él es obviamente el diferente, ¿verdad? El que es verdadero Dios y verdadero hombre. Pero de allí, aparte de Cristo, entonces todos los hombres pecan. ¿Ok? Todos los hombres pecan, dice aquí en este pasaje Salomón. Salomón es el que está hablando aquí en este pasaje de la inauguración del templo, ¿no? Ahora veamos otro versículo. Este es el Salmo 143:2. Dice, y no entres en juicio con tu siervo, escuche, porque no se justificará delante de ti ningún ser humano. ¿Ok?
¿Quién se puede justificar delante de Dios? ¿Quién puede decir, yo he limpiado mi corazón, limpio soy de mi pecado? El salmista dice, no se puede justificar delante de ti ningún ser humano. Aquí está implícita la idea de que todos los hombres son pecadores. ¿Ok? Ningún ser humano, obviamente, abarca a todos. Nadie se puede justificar, por lo tanto, todos son pecadores. Veamos otro pasaje. Salmo 130, verso 3. Si mirares a los pecados, ¿quién, oh Señor, podrá mantenerse? La respuesta es nadie, ¿no? Si mirares a los pecados, ¿quién, oh Señor, podrá mantenerse? Nadie. Nadie podría mantenerse. Entonces, esto nos sigue hablando de la universalidad del pecado. Acuérdese, estamos ahorita viendo puras citas del Antiguo Testamento y el subpunto que sigue es la extensión del pecado en el Nuevo Testamento, ¿no? Y mire esta otra cita en Eclesiastés. Dice, ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. El Antiguo Testamento, hermanos, es claro. Desde el Génesis podemos ir avanzando en todos sus libros y nos vamos a ir dando cuenta de que el testimonio que dan las Escrituras en el Antiguo Testamento es que no hay uno justo, no hay uno que no peque, que todos pecan, que nadie se puede justificar delante de Dios, que si Dios mirara los pecados, nadie podría mantenerse delante de él. ¿Ok? Incluso usted sabe que en el Antiguo Testamento hay unos hombres que se les hacen unos elogios importantes, ¿no? Incluso ellos los vemos manchados por el pecado. A unos se les llamó los más rectos, los más íntegros, los que eran conforme al corazón de Dios, los que hallaron gracia, los que eran amigos de Dios, y uno los encuentra manchados con el pecado. Por ejemplo, Noé halló gracia y sin embargo Noé se emborrachó. De Job se dijo que andaba de manera perfecta, ¿se acuerda? Y sin embargo renegó de su nacimiento. Abraham fue llamado amigo de Dios y sin embargo mintió. ¿Y qué me dice de David? Que fue llamado un hombre conforme al corazón de Dios y encontramos en él pecados horribles de adulterio y de homicidio. Entonces, todo el Antiguo Testamento nos da un testimonio claro. El pecado es universal y afecta hasta los mejores hombres. ¿Ok? Y para cerrar, el último verso de este punto del Antiguo Testamento, en Isaías 53:6, el mismo profeta Isaías dice así, dice, todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. ¿Cuántos se descarriaron? Según Isaías, todos nosotros estábamos descarriados. ¿Y cuál es la solución? Dice, bueno, la solución es el pecado que llevó Cristo por esas personas que están descarriados, dice, ¿no? Mas Jehová cargó el pecado de todos nosotros, dice ahí en la parte final. Entonces, el testimonio del Antiguo Testamento, hermanos, sobre la extensión del pecado es unánime. Vamos a verlo ahora en el Nuevo Testamento, la extensión del pecado en el Nuevo Testamento. Y el Nuevo Testamento lo que hace, obviamente, es confirmar, ¿no?, lo que el Antiguo Testamento nos ha dicho. De hecho, Pablo, hablando de la universalidad del pecado, de la extensión del pecado en todos los hombres, lo que hizo fue citar al Salmo 14 y al Salmo 53 en uno de los pasajes más famosos del apóstol Pablo en el libro de los Romanos, capítulo 3, ¿no? Me encanta cómo el Nuevo Testamento toma porciones del Antiguo Testamento y viene y nos los aclara de una manera tan excelente, ¿no? Porque en este pasaje, vamos a leerlo primero, en Romanos capítulo 3, verso 9 al 12, mire lo que dice, ¿qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera, pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. Como está escrito, no hay justo. Aquí está Pablo citando al Salmo. Ni aún uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno. No hay ni siquiera uno. Pablo no está diciendo en sí algo nuevo. Ya el Antiguo Testamento nos dejó claro que el pecado es universal, pero Pablo está haciendo aquí una aclaración y es que está aclarando que el pecado afecta igual a judíos y a gentiles, ¿no? Por si los judíos habían caído ya en esta época en un
en una especie de orgullo espiritual y de menosprecio hacia los gentiles, y habían caído en un exceso quizás de confianza, pensando que todo estaba bien con ellos. Entonces Pablo tiene que aclarar, no, tanto judíos como gentiles, todos hemos pecado, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno, ¿ok? Pablo no dice es que los gentiles pecaron, ¿verdad? No, Pablo dice todos pecamos y se los aclara ahí mismo, solamente que unos versos más adelante en el 23 les dice por cuanto todos pecaron, todos están destituidos de la gloria de Dios. La prueba adicional de la universalidad del pecado es que todas las personas están sujetas a la pena por el pecado. ¿Cuál es la pena por el pecado? La pena por el pecado es la muerte, ¿no? Entonces, prácticamente, Pablo lo que le sigue diciendo en un capítulo, en el capítulo 5, verso 12, Pablo les dice lo siguiente: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Entonces, el pecado entró por Adán. Adán es el padre de toda la raza humana. Entonces, tanto los judíos como los gentiles son descendientes de Adán, por tanto, todos mueren. Judíos y gentiles también mueren, y esto prueba la universalidad del pecado. No son solamente los gentiles que son pecadores, sino que también los judíos son pecadores, porque también los judíos mueren. Y esto nos habla también entonces de la universalidad del pecado. Acuérdese que en estos tiempos, en el siglo I, prácticamente algunos eruditos dicen que la masa total de la humanidad se dividía prácticamente en dos grupos: o eras judío o eras gentil. Es decir, si no eras judío, no importaba de qué nación fueras, eras clasificado prácticamente como gentil. Y aquí Pablo está diciendo, la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Entonces no importa de cuál de los dos grupos la persona pertenezca, es pecador. Esto es lo que nos viene a aclarar después Pablo en Efesios, ¿verdad? Cómo el Señor vino a derribar esa muralla intermedia que separaba a estos dos pueblos que siempre estaban como en esa especie de pugna entre judíos y gentiles. Y Cristo vino, quitó esa muralla de separación, y entonces en Cristo se hizo un solo pueblo, ¿no? Tanto de judíos como de gentiles por medio de la fe en el Mesías. Ok. Bueno, vamos a ir, hermanos, ahora a ver entonces ya el punto número 2 de nuestro bosquejo, y acuérdese que este punto también tiene dos subpuntos y básicamente es la misma estructura que ya vimos en el punto pasado, ¿no? Y aquí es donde vamos a hablar de la intensidad del pecado. Ya vimos la extensión, el pecado es universal, todos los hombres están afectados por el pecado, religiosos, judíos, no religiosos, gentiles, a todos los hombres de todos los rangos, de cualquier nivel de estudio, de cualquier nivel socioeconómico, etcétera, todos los hombres, el pecado es universal. Pero ahora entonces vamos a hablar de la intensidad. Y para poder entender un poco más qué queremos decir con intensidad, vamos a plantearnos algunas preguntas aquí, ¿ok? Y las preguntas son las siguientes. ¿Cómo es de pecador un pecador, o qué tan pecador es un pecador? ¿Cómo es de profundo nuestro pecado? ¿Somos básicamente puros con una inclinación hacia el bien, o somos total y absolutamente corruptos? Y eso es, vamos a tratar de ver varias citas entonces, y de por medio de esas citas ir entendiendo un poco la respuesta ya con un respaldo de las escrituras. Y ahí es donde vamos a ver entonces la enseñanza, en primer lugar, del Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento, hermanos, cuando habla de los pecados, por lo general habla más como de la acción y no tanto de la intención. Es decir, menciona los pecados como sin hacer tanto énfasis en la pecaminosidad. El Nuevo Testamento hace un poco más de énfasis en la pecaminosidad. Y aquí me gustaría hacer entonces esta aclaración entre pecados y pecaminosidad. Pecados lo estoy usando en el sentido como de la acción que está mal, que transgrede la ley de Dios. Y pecaminosidad, lo que estoy refiriéndome es a la intención del corazón, la inclinación constante a hacer lo malo. ¿Ok? Ahora,
Eso no quiere decir que el Antiguo Testamento no habla de la pecaminosidad. Sí habla de la pecaminosidad, pero no le da tanto el énfasis que le da el Nuevo Testamento. Porque hay pasajes que sí hablan de la intención, ¿no? De la maldad del corazón. Dos profetas que hacen mucho énfasis en este tema es Jeremías y Ezequiel. Prácticamente para ellos el pecado es una situación espiritual del corazón. Ellos llegan a la conclusión, el corazón está mal, el corazón debería de ser arreglado, debería de ser incluso reemplazado, sustituido por otro corazón, para que en lugar de que sea duro como una piedra, pueda ser de carne, pueda ser sensible. Entonces, en la intensidad del pecado en el Antiguo Testamento, estos dos profetas, Jeremías y Ezequiel, son básicamente la base para que nosotros podamos entonces armar una tesis sobre qué habla el Antiguo Testamento sobre la intensidad del pecado. Y vamos a ver algunas citas de estos profetas. Y me parece que una de Eclesiastés también dice, Jeremías 17:9 dice, engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso, ¿quién lo conocerá? ¿Ok? Entonces, estos pasajes lo que quieren decir es, no solamente hacemos el mal, no, tenemos una inclinación maligna dentro del corazón. Y eso es lo que más o menos nos está diciendo aquí Jeremías. De hecho, más adelante, Jeremías profetiza que Dios iba a escribir la ley en el corazón del pueblo, dando a entender prácticamente que la rebeldía en contra de su palabra estaba en el corazón. O sea, una cosa es manifestar la acción externa de desobedecer la palabra, pero la rebeldía de desobedecer la palabra estaba en el corazón. Por eso es que Dios lo que va a decir en este pasaje que vamos a ver ahora es, ok, la voy a escribir entonces en su corazón. Es una metáfora, obviamente, para decir que iba a poner en el corazón el temor a él, la intención de amarle, de obedecerle, de servirle. Y así es como dice Jeremías 31:33. Dice, pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová, daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. ¿Ok? De forma similar, entonces vamos a encontrar esto en el profeta Ezequiel. Él afirma que los corazones de la gente necesitan ser cambiados para que el pecado, ¿verdad? Pueda recibir entonces un arreglo. Hay que lidiar con la pecaminosidad del corazón. La acción externa solamente se puede cortar si se va a la raíz del asunto, y la raíz del asunto está en el corazón de la persona. Ezequiel lo dijo así en 11:19. Ezequiel 11:19 dice, les daré un corazón y un espíritu nuevo pondré dentro de ellos y quitaré el corazón de piedra de en medio de su carne y les daré un corazón de carne. ¿Ok? Entonces, la persona que comete actos malvados es aquella cuyo corazón es el que concibe el mal. El hábito de pecar es una cuestión del corazón, viene del corazón. Mire lo que dice Eclesiastés 7:29. He aquí solamente esto he hallado, que Dios hizo al hombre recto, pero ellos buscaron muchas perversiones. Los actos pecaminosos se llevan a cabo por una disposición entonces interna. Por tanto, el arreglo va a comenzar ¿dónde? Por dentro. Debe de hacerse un arreglo interno en la persona para que pueda entonces obedecer exteriormente la palabra del Señor. En el Salmo 51, que fue un salmo que David escribió, se le llama Salmo penitencial. David escribió este salmo después de haber pecado, algo que ya mencionamos anteriormente, haber cometido adulterio, haber mandado matar a Urías Eteo, etcétera. Prácticamente cuando tú revisas el salmo, David hace un énfasis tremendo en que el problema era desde su concepción, que el problema era una cuestión interna. Por ejemplo, en el verso 5 dice que fue formado en maldad, que fue concebido en pecado. En el verso 6 habla de que el Señor ama la verdad en lo íntimo, ¿ok? De la necesidad de comprender la sabiduría de Dios en lo secreto. En el verso 7 habla de que necesita ser lavado, necesita ser purificado, limpiado. En el verso 2, refiriéndose a cosas externas, pide a Dios en el verso 10 que le cree un corazón limpio, que renueve un espíritu recto dentro de él. Es decir,
David está diciendo el problema y todo lo que pasó fue una cuestión del corazón. ¿Ok? Queda claro entonces que David entiende que la persona es pecadora, es decir, tiene acciones pecaminosas, pero es una cuestión que viene de dentro del corazón. Por eso es que la pecaminosidad se manifiesta por medio de acciones, pero es algo que viene de dentro. Y llegamos entonces, hermanos, a nuestro último subpunto. El subpunto número 2 del punto número 2, que es la intensidad del pecado, que es la enseñanza del Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento es más claro y más enfático en este tema de lo interno, ¿no? Del pecado. De hecho, Jesús lo dice claramente. Jesús, algo que hemos visto en el Antiguo Testamento quizás como implícito, el problema del corazón, Jesús viene y explícitamente dice, el problema es el corazón. Mire lo que dice, por ejemplo, en Mateo 5:19, dice, porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias, lo mismo que David estaba diciendo en el Salmo 51, que él había tenido este problema, ese salmo penitencial que él escribió después de haber caído en ese pecado tan horrible y que todo era interno. David dice, crea en mí un espíritu recto, dame un corazón nuevo. Jesús viene y nos lo dice claramente. La raíz de las acciones del hombre son las cuestiones del corazón. Hay que cuidar el corazón, hermanos, porque el corazón, si nosotros nos dejamos guiar por el corazón nos puede llevar a la ruina. Tengamos cuidado en cuidar, hermanos, nuestros ojos, en cuidar, hermanos, nuestros oídos, qué es lo que oímos, cómo hablamos, cómo pensamos, con quién nos juntamos, a dónde vamos, qué cosas estamos quizás ya consintiendo en nuestra vida, como que no son tan malas. Eso es muy peligroso porque precisamente es el corazón que es engañoso que te puede estar seduciendo para llevarte al pecado. Acuérdense, hermanos, que el Nuevo Testamento eleva estas cuestiones del corazón a un nivel de gravedad fuerte. Prácticamente no es necesario matar físicamente a una persona para ser culpados de homicidio. En el Nuevo Testamento claramente se dice que si tú odias, aborreces, llamas necio a tu hermano, tonto, prácticamente te está haciendo reo de homicidio. En las cuestiones, por ejemplo, sexuales, el Nuevo Testamento nos dice que con mirar a una mujer y codiciarla en tu corazón, ya has cometido adulterio con ella en tu corazón. Entonces, tengamos mucho cuidado porque el Nuevo Testamento es mucho más claro en hablar de la intensidad del pecado dentro de nosotros como seres humanos. Eh, nuestras acciones, hermanos, son lo que son porque somos lo que somos. ¿Ok? Y aquí le voy a poner un ejemplo para que me entienda un poco más. Hay gente que de repente hace algo malo, ¿verdad? Hace algo malo, algo muy malo que tú ni te lo esperabas. Tú dices, ¿cómo no? Fulano hizo tal cosa, es que no lo puedo creer. Entonces, eh, algunas veces esa persona hace eso y dice, y ya cuando lo confrontas, cuando hablas con la persona, dice, yo no sé por qué hice eso. Yo no soy así. No, la realidad es que sí eres así. Sí somos así. Sí tenemos un potencial grande para caer en pecados horribles. Quizá lo que tú estás queriendo decir es que regularmente no eres así, que esa conducta no es algo que te caracteriza porque no es algo que tú estás haciendo constantemente, pero sí eres así, porque si no fueras así, no lo hubieras hecho. No sé si me explico, sí eres así, sí está en ti, sí tienes ese potencial de hacer todo eso que hiciste. No es que no eres así, si eres así. Lo que pasa es que estás confundiendo, lo que estás queriendo decir es que usualmente no actúas así. ¿Ok? Entonces no nos confundamos con eso. Hay un potencial tremendo dentro de nosotros, hermanos, para hacer cosas malas. Debemos de tener muchísimo cuidado con eso. Por eso no podemos descuidar nuestra comunión con el Señor. Los pecados son el resultado de la naturaleza humana. En todos los seres humanos hay una fuerte inclinación al mal.
Esto es lo que se llama depravación total, ¿no? Esta doctrina de depravación total. Una frase un poco mal entendida, a ver si en unos comentarios que voy a hacer ahora se nos puede aclarar un poco. Voy a seguir hablando un poco más de esto, probablemente en un tema que sigue, que vamos a estar hablando sobre el pecado original. Aquellos que han estado esperando un poco más sobre la diferencia entre pelagianismo y agustianismo o calvinismo. En el tema que viene vamos a estar hablando un poco más de eso, ¿no? Cuando hablemos del pecado original. Pero esta doctrina de la depravación total, que yo considero que es bíblica, enseña prácticamente que en los seres humanos hay una fuerte inclinación al mal, que el ser humano está completamente depravado. Ya voy a hacer unos comentarios para matizar esto que acabo de decir y no se malentienda. Pero antes de eso, vamos a ver por lo menos dos versos por medio de los cuales podríamos nosotros decir, estos versos nos dan a entender o nos hablan de la depravación total. El primero es Efesios capítulo 4, verso 18 al 19, dice: teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Por ahí resalté tres cositas en amarillo, ¿no? Cómo se tiene un corazón entenebrecido prácticamente. El hombre tiene un corazón entenebrecido, un entendimiento entenebrecido, está entregado a toda lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Hay una inclinación, una naturaleza mala en el ser humano. Vamos a leer otro y luego ya voy a hacer unos comentarios para matizar. Segunda de Timoteo 3, 2 al 5 dice: porque habrá hombres amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A esto se evita. Este es el carácter prácticamente de los postreros hombres, ¿no? Y es algo que caracteriza en sí, por lo general, no es que todos podemos ser así de malos como se está mencionando a esta gente, pero tenemos una inclinación y bajo alguna circunstancia extraordinaria podríamos acabar actuando de esa manera. ¿Ok? Y aquí es donde quiero hacer unas matizaciones entonces para el tema de la depravación total. Esta expresión, la expresión de depravación total, debe utilizarse con mucho cuidado, ya que a veces se ha interpretado que expresa que una persona no puede hacer nada bueno. Eso es un error. La depravación total no enseña que las personas no pueden hacer nada bueno. No confunda la palabra total con que no hay ni un ápice de bondad en una persona. ¿Ok? Tampoco significa que la persona se dedica solo a hacer cosas malas, porque es de depravación total. Depravación es malo, totalmente malo, quiere decir que siempre va a hacer cosas malas. No, con depravación total no queremos decir que la persona no regenerada sea totalmente insensible en temas de conciencia. O de lo que está bien o de lo que está mal. Eso lo sabemos porque Pablo mismo en Romanos capítulo 2, verso 15 dijo que aún los gentiles que no tenían la ley escrita, la Torah escrita, tenían la ley de Dios escrita en sus corazones. Y que esa ley, es decir, esa conciencia, les daba testimonio, acusándolos o defendiéndolos según sus razonamientos. Eso quiere decir entonces que aún las personas no regeneradas pueden hacer algunas veces cosas buenas y sentirse acusados cuando hacen cosas malas. Entonces, no confundir eso. Además, la depravación total no significa que la persona pecadora sea lo más pecaminosa posible. ¿Ok? Nadie hace continuamente el mal y de la forma más malvada posible. Hay personas no regeneradas que pueden ser altruistas, es decir, que se desprenden de lo suyo para ayudar a los demás. Hay personas no cristianos que pueden ser amables, que pueden ser generosos, que pueden tener mucho amor por otros, etcétera. Pueden ser hombres que sean dedicados a sus hijos, buenos esposos, etcétera. Incluso personas que hagan actos heroicos por su nación en caso de un sismo, un incendio,
y que aún sin ser cristianos puede ser que estén dispuestos a tirarse a las llamas del fuego o debajo de los escombros de un derrumbe para salvar la vida de un niño, de una anciana, de una mujer, etcétera. Todas esas cosas, hermano, no contradicen la doctrina de la depravación total, ¿ok? Estas acciones, mientras estén en conformidad con la voluntad y la ley de Dios, es bueno hacerlas, ¿ok? Pero de ninguna manera resultan meritorias, no califican a la persona para la salvación, no contribuyen en ninguna forma para la salvación, ¿ok? ¿Qué queremos decir cuando decimos depravación total? ¿Qué queremos decir? Bueno, primero que nada, queremos decir que el pecado es un asunto de la persona en su conjunto. Cuando hablamos de depravación total, queremos decir que la sede del pecado eh, prácticamente ha contaminado toda la persona. Cuerpo, corazón, voluntad, toda la persona en su conjunto está completamente contaminada por el pecado. Eso es lo que de alguna manera estamos queriendo decir con la depravación total. Así que es muy importante. La depravación total significa que incluso la bondad de las personas, el altruismo de las personas no regeneradas, siempre contiene un elemento de motivación inadecuada. ¿Se acuerda el grupo de todas las personas que le acabo de mencionar? La depravación total enseña eso. Enseña que incluso las acciones más buenas pueden tener una motivación inadecuada, que los buenos actos no se hacen total e incluso principalmente por amor a Dios. No están haciendo ninguna de esas cosas por amor a Dios. En cada caso, se podría entender que hay otro factor, alguna cuestión de preferencia o de interés, que es el objeto prácticamente que está moviendo a la persona. El objeto que está moviendo a la persona para hacer alguna cosa buena no es el amor a Dios. Por lo tanto, aunque puede parecer que sea un comportamiento bueno, que sea un comportamiento deseable, y podemos sentirnos incluso inclinados a creer que no es pecaminoso de ninguna forma, la depravación total enseña que aún las cosas buenas, aún la bondad de un ser humano no regenerado está manchada, está manchada. Los fariseos, por ejemplo, hacían buenas obras, pero no tenían el amor verdadero por Dios. Entonces, todo esto es lo que significa depravación total, hermanos. A menudo el pecado se cubre como con encanto, con gracia. Puede haber una persona que sea muy amable, muy altruista, muy generoso. No obstante, la doctrina de la depravación total indica que bajo toda esa apariencia, enseña que bajo toda esa apariencia, realmente el corazón no está inclinado hacia Dios. Es decir, no se están haciendo esas cosas buenas por amor a Dios o por buscar la gloria de Dios. No hay una fe genuina realmente en Dios. Finalmente, la depravación total significa también que los pecadores son incapaces de salir de esa condición en la que están. Esto es muy importante, ¿ok? Este punto es central para que tú puedas entender un poco mejor qué es depravación total. Depravación total significa que los pecadores son incapaces de salir por sí mismos de esa condición. El pecador no puede alterar su vida mediante un proceso de buenas metas, de determinación, de una voluntad férrea en cambiar, en reformarse, etcétera. Y la razón que se da teológicamente es simplemente porque se entiende que el pecador está muerto en sus delitos y en sus pecados. Por lo tanto, no puede salir de ese estado de muerte por sí mismo. Necesita ser regenerado. Efesios capítulo 2, versículo 1 dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. ¿Okay? Las personas no regeneradas son incapaces de hacer obras genuinamente buenas y redentoras. Todo lo que hacen está de alguna manera muerto, es ineficaz en cuestión de la relación con Dios. No es que hacer esas buenas obras sea malo, porque esas buenas obras pueden beneficiar a muchas otras personas, pero en la cuestión de que eso cambie su estado de relación con Dios, no puede ser a menos que primero Dios haya cambiado el estado interno de esa persona a través de la regeneración.
La salvación, entonces, prácticamente por medio de esas buenas obras que esas personas no regeneradas están haciendo, es imposible. No se puede lograr la salvación por medio de esas buenas obras, porque la doctrina de la depravación total entonces nos va a respaldar diciendo que estas obras son obras que no provienen de fe. E incluso lo que no proviene de fe, delante de Dios acaba siendo pecado, aunque acabe beneficiando a otras personas. Y un verso más acá, que es Efesios 2, 4 al 5, dice que de alguna manera confirma lo que estaba yo diciendo, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo, y aquí está la aclaración: por gracia sois salvos. ¿Cómo estábamos? Estábamos muertos. ¿Por qué recibimos vida? Por su gran amor con que nos amó. ¿En qué estado estábamos? Muertos. ¿Cómo nos dio vida? Nos dio vida juntamente por Cristo, a través de la gracia, es decir, fue un regalo que Dios nos dio. La intensidad del pecado en la vida del hombre es tanta que solo Dios le puede sacar de ese estado de muerte y darle vida nueva. El hombre no puede, en ese estado de depravación total, por sí mismo salir de ese estado de pecado. Incluso, como decía yo, las personas más moralistas y correctas del mundo, sin Cristo, están muertos, lejos de Dios. Cuando tú ves a una persona muy altruista, muy bueno, pero que no ha sido regenerado, esa persona pues obviamente está muerto delante de Dios, y esas buenas obras no le están contribuyendo absolutamente nada en el tema de la salvación. Incluso, hermano, los cristianos todavía lidiamos con una raíz de pecado. Y en una situación extraordinaria, en una situación apremiante, pudiera ser que salga lo peor de nosotros. De hecho, muchos cristianos, cuando a veces caen en un pecado horrible y que sacan lo peor de ellos, tú dices, pero ¿cómo es posible si es cristiano? Si ya fue regenerado, ¿no se supone que entonces ya no es depravado totalmente? No, ya fuimos justificados, pero de alguna manera la raíz de pecado todavía sigue de alguna manera actuando, y podemos caer. Cristianos en la Biblia los vemos cayendo en pecados horribles, por eso uno se tiene que cuidar constantemente. Un hombre, hermanos, que un hombre contó una experiencia que él tuvo en un campo de concentración. En ese campo de concentración, él dice que había mucha gente religiosa y mucha gente educada. Antes de ser puesto en el campo de concentración, él conocía a esta gente. Él sabía que eran gente refinada, gente educada, muchos de ellos muy religiosos, etcétera. Y entonces fueron puestos en un campo de concentración todos juntos. Él estuvo allí con ellos, y él se dio cuenta cómo en ese campo de concentración actuaron de una manera tan irracional, con egoísmo, con envidias, con competencias, con enojo y coraje unos contra otros. ¿Por qué? Porque la comida estaba limitada, el espacio estaba limitado, la situación era quizás incluso de competir por algún servicio, por algún beneficio. Y él cuenta o contó la historia de cómo incluso en los espacios eran tan reducidos que las personas por la noche movían su cama 1 centímetro cada noche, un poquito, con tal de ir ganando como un poquito de espacio. Y él cuenta cómo entre esos infractores incluso se encontraban personas que eran misioneros cristianos, ¿sí? Bajo una situación ideal en el mundo, estando libres y gozando de muchos privilegios, comodidades, comida, espacios, servicios, pues uno actúa muy civilizado, ¿no? Tú actúas muy civilizado: hola hermano, ¿cómo está? Y esperas, ¿no? Vamos a comer, y se pone la comida en la mesa y todos oran y se espera que comamos juntos y despacio y equitativamente. Pero quizás bajo una situación desesperada donde toque competir por la comida en un campo de concentración, o por una cama, o por una cobija, pudiera ser que salga lo peor de nosotros aún siendo cristianos. Y eso habla todavía de cómo hay una raíz de pecado dentro de nosotros aún siendo ya cristianos. Entonces, somos capaces de hacer muchas cosas bajo una situación extraordinaria, ¿no? Decía yo en el pasaje de Timoteo que describe el carácter de los postreros hombres, hombres muy malos, hombres muy malvados, y nosotros, como creyentes, pues no estamos necesariamente dentro de esa categoría, pero pudiera ser que una situación complicada
saque lo peor de nosotros en algún sentido. Entonces, hasta aquí, hermanos, lo que hemos visto prácticamente es, en primer lugar, la extensión del pecado. El pecado es universal. El pecado ha infectado a todos los hombres. Y en segundo lugar, el pecado es severo, es grave. En su intensidad ha dañado profundamente al hombre. Lo ha llevado a una condición que le llamamos en la teología reformada, por lo menos, depravación total, que ya expliqué varias cosas de lo que quiere decir. No quiere decir que nunca puede una persona no regenerada hacer algo bueno. No quiere decir que todo el tiempo hace algo malo. Pero lo que sí quiere decir es que, número uno, por muchas cosas buenas que haga un no regenerado, incluso esas cosas buenas están manchadas. Y número dos, que por muchas cosas buenas que un regenerado haga, esas cosas buenas no le pueden obtener la salvación. Y número tres, que esta persona está en una condición de la cual no puede salir por sí solo y que solamente puede salir si es regenerado por el Señor. Amén. Así que, hermanos, hasta ahí vamos a dejar esta clase el día de hoy.